recursos humanos también y las instalaciones. Por eso surge el concepto de formas de gobierno. En el origen de estas lo vemos por el 5000, 4500 a.C. en las sociedades como Egipto y Mesopotamia, que eran las más grandes y desarrolladas tanto tecnológica como socialmente hablando y económicas, ¿verdad? Económicamente. Las primeras formas de gobierno surgen en estas sociedades y tenemos 4 modalidades o formas en las que vemos el gobierno. Estaría monarquía, que acá es solo una persona quien tiene todo el poder, o la cualidad de mando. Mono por una persona y cualidad de mando sería arquía. Luego tenemos la teocrática, que acá el poder viene de Dios o de los dioses, que ellos serían los regentes de la sociedad. Luego tenemos la hereditaria como número 3, y este sistema de gobierno es cuando el hijo del jefe, del líder o del rey era el sucesor del poder. Y por último tenemos la absoluta, que en todo poder lo tenía el gobierno, la ley o el rey, conforme a cómo se regía la sociedad. Para contextualizar un poco el concepto de formas de gobierno, acá vemos que es el modelo de organización del poder político que adopta un Estado. En las ciencias políticas es un concepto clave y básico para desarrollar algunos otros conceptos o bien ubicar la política y contextualizar la política de un Estado. Así también se le conoce como sistemas de gobierno, régimen de gobierno y también modelo político. Bueno, conozcamos un poquito más sobre los tipos de formas de gobierno. Claro, en el mundo existen todavía algunos de los tipos de gobierno que mencionó Vicky. Actualmente son ejercidos en algunos países aún, no solo en el pasado, todavía existen, y pues es más que todo para considerar la conveniencia para el desarrollo de la población y la nación en general, ¿verdad? El primero de estos es monarquía. Como mencionaba Vicky, aquí solo hay un jefe de Estado y como tal esta persona solo tiene un solo poder, ¿verdad? Una sucesión de varios poderes en el cual pues él tiene el poder de elegir al que va a ser su sucesor. En este caso, la persona que va a tomar su puesto es el primogénito de la familia. Segundo, tenemos la teocracia. En esta los representantes de gobierno son en nombre de Dios, ¿verdad? El libro y los textos sagrados son el régimen y el funcionamiento estatal de este gobierno. Entonces las personas que son parte de este gobierno pues son como santificados por Dios y son elegidos más que todo por la religión que ejerce en cada país, ¿verdad? Como segundo tenemos la democracia. Eso quiere decir que el pueblo tiene derecho y voto de elección a su gobernante y tanto a la institución que vaya conforme al gobernante, ¿verdad? Por segundo tenemos la dictadura. Esta forma de gobierno es un poco cruel, ¿verdad? Ya que implica el poder máximo y la violencia y en hasta cierta parte hasta la muerte. En una sola persona recae todo el poder y él decide el destino del país, ¿verdad? Solo él tiene el poder. La aristocracia, más que todo, esta proviene de un significado de los mejores y por otro significado es gobierno, ¿verdad? De esta manera, pues se divide en que solo un grupo mínimo de personas son las mejores preparadas para este tipo y son las únicas que pueden elegir.
La autocracia, esta es un poco más diferente, ¿verdad? Ya que es un mecanismo de una sola persona. O sea, en una persona recae todo el poder y todas las decisiones que van a ser tomadas en el país, tanto sociológicas como políticas y económicas. Solo una persona va a tener el poder y no va a tener a nadie más. Bueno, conforme a los ejemplos, más bien a los tipos de gobierno que mencionaron mis compañeras, les vamos a dar también algunos ejemplos que pues ya sean que ya caducaron en su tiempo o todavía siguen vigentes en diferentes países. Tenemos diferentes países que tienen un gobierno republicano. En estos se tienen a Austria, Alemania, Argentina y muchos más, pero estos son los países que pues creo que todos conocemos, ¿verdad? Para tener un poco la idea más clara. También tenemos la monarquía, está el Vaticano, Arabia Saudita y Marruecos. En teocracia tenemos el Estado Islámico, el Imperio de Sikh de la India, que este imperio pues ya caducó, pero en su tiempo se pudo clasificar como un gobierno teocrático, y el Vaticano de nuevo. Tenemos en democracia, tenemos a Noruega, tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Suecia. Estos países sabemos pues que ellos pues ya están bastante desarrollados y pues han tenido la oportunidad de considerarles que sean países más democráticos, ¿verdad? Porque la palabra democracia es un poco compleja, por lo que ellos pueden alcanzar este concepto de una forma más fiel. También tenemos dictaduras que todavía siguen existiendo. Entre estos está Venezuela, Tailandia y China. También tenemos países con aristocracia, que está el reino de Suazilandia, esto es en África, el estado de Qatar, el estado de Brunei, Jerusalén. En autocracia, pues hay algunos que ya pasaron, ¿verdad? Pero sí dejaron pues alguna huella en la historia. Está el nazismo, el trujillato y el franquismo. Y estas serían algunas de referencias, ¿verdad? Que donde sacamos nuestra información. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Jóvenes, ¿alguna pregunta para el grupo acerca del sistema de gobierno? ¿Tienen alguna pregunta? Acuérdense que esa es la forma de ganar puntos de zona. Ya todos tienen su zona y unos tienen más, otros tienen menos, pero eso está en función de su participación, ¿verdad? Entonces, no hay preguntas, entonces, muy bien. Entonces, yo sí siempre tengo que preguntar algo, ¿verdad? Primero, una observación. Cuando pasaron las formas de gobierno, está muy bien ilustrada, pero específicamente cuando mencionan Austria, ahí lo que están presentando es la ópera de Sydney de Australia. Oye, entonces solo corrijan esa foto en la presentación porque pusieron la ópera de Sydney, que es de Australia, y mencionaban Austria. Esa es la primera observación. Y segundo, voy a hacer la misma pregunta para las tres y quiero que me contesten individualmente. La pregunta es, ¿qué aprendieron de esta investigación y qué les dejó esta investigación? A ver, ustedes comienzan como quieran. Bueno, yo creo que lo que me dejó más esta investigación fue el hecho de saber de que a veces, personalmente la religión uno considera que pues es decisión de cada persona, ¿verdad? Y que no afecta más allá, pero hay ciertos poderes que sí realmente tienen un poder más extendido de lo que uno ve o se puede imaginar, ¿verdad? Y también aprendí pues los diferentes tipos de gobierno y los que aún siguen actuales,
y cuáles realmente, a pesar de que ya pasaron, todavía se siguen recordando, ¿verdad? Por ejemplo, el nazismo, ¿verdad? Que eso fue algo muy fuerte en su época, pero que también sirven como ejemplo, ¿verdad? De lo que un tipo de gobierno puede causar a un país y puede dejar incluso una cicatriz muy fuerte, ¿verdad? Que todavía se sigue recordando hoy en día. Muy bien, a ver, Vicky. Gracias, Lick. Al menos en lo personal, concuerdo con Emma, sin embargo, ¿qué aprendí de esta investigación? Realmente que todo tiene un antecedente, una antesala donde se prepara para el futuro a ser más desarrollado, ¿no? Y realmente conocer en cómo surgen estos conceptos políticos y económicos, etcétera, sociales también, es importante por el simple hecho de saber cómo llegamos al punto en el que estamos. Y eso me pareció muy importante para resaltarlo. Y es lo que más rescato de esta investigación, que definitivamente es necesario saber el antes para entender el ahora. Muy bien, gracias Vicky por tus comentarios. Sara. Solo quiero agregar que la verdad estoy de acuerdo con mis compañeras. Lo que me deja esta investigación y me sorprende bastante es que algunos de las formas de gobierno que existieron antes todavía son ejercidas hasta el día de hoy. Me impacta demasiado la dictadura, la verdad. A pesar de que ya haya sido algo pasado, todavía no ha sido pasado porque sigue siendo ejercido actualmente. Y ese tipo de gobierno para mí es demasiado cruel. Podemos ver la historia de Hitler, que es la más mencionada sobre la dictadura, y todavía hasta el día de hoy se ejerce ese tipo de gobierno. Entonces, conforme a las formas de gobierno, pues me sorprende bastante eso. Pero sí es muy importante tener claro el que gracias a todas las formas de gobierno que existen actualmente, son gracias a la historia que se ha marcado desde mucho tiempo antes hasta cómo estamos al día de hoy. Muy bien, bueno, muchas gracias al grupo. Muy interesante su investigación. Y pues, como les decía, tienen una nota individual y una nota de grupo. Así que felicitaciones. Y ahora vamos a continuar con el grupo 5, donde está Johan, Cristian y Daniela. Y así como Sí, hizo el grupo... solo que ¿Mm? tenemos unos problemas técnicos. Ok, bueno, pero... Ahorita No sé si puede... presentamos, gracias. Va. Bueno. Va. Entonces, cuando presentan, ahí se acuerdan que tienen que encender su cámara para poderlos ver mientras presentan, ¿de acuerdo? Así como hizo el grupo anterior. Cuando ustedes quieran, jóvenes.
Bueno, pues buenos días. Nosotros les vamos a exponer lo que es el Estado y sus formas de gobierno. Sí. Estamos Dani, Johan y pues yo, Cristian. Bueno, buenos días. Para empezar vamos a hablar del Estado. Y el Estado se caracteriza desde el punto de vista sociológico, se hace notar por los diferentes de su elemento humano de forma social y cultural. Recordemos también que el Estado puede adquirir diferentes matices como su propia personalidad y dependiendo de la población, asimismo adquiere sus características. Es peculiar porque se diferencia de otras formas del Estado, pero primero vamos a empezar por qué es el Estado. Y el Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Primero, posee un gobierno, poder político, tiene un pueblo como nación, ostenta territorio y, por último, está regulado con base a un Estado de derecho que legitima y se basa en una organización y división de poderes. O sea, se divide en 3 poderes que como que lo gobierno, se podría decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe resaltar que el Estado se distingue de gobierno como forma de organización política. El Estado necesita de un gobierno para ejercer sus mandatos y muchas veces este se confunde como de forma coloquial o de forma vulgar el Estado con gobierno, al no tener, y estos no tienen términos equivalentes. El Estado se designa a la unidad o conjunto de elementos de forma de un gobierno y los órganos a través de los cuales se manifiesta, pero según Gropali, el Estado se integra por 2 grupos, gobernantes y gobernados, mientras que el gobierno no cumple la función de dirigir el Estado. Bueno, pues el Estado en Guatemala. Según el artículo 140 que está en la Constitución de la República de Guatemala, pues Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ese es el Estado de Guatemala según lo que hay en la Constitución. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la forma del gobierno del Estado y para empezar pues vamos a ver qué es en sí el gobierno y dice que se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. Entonces pues en sí es algo que está organizado para llevar adelante el Estado y en sí la forma que gobierna un Estado ahorita serían que formas contemporáneas de gobierno democrático, que son la monarquía y el republicanismo. En cuanto a la monarquía, son formas de gobierno que han ostentado el poder por siglos. Sin embargo, algunos países decidieron combinar estas con un parlamento o eliminarlas por completo. Ahorita vamos a ver cómo la monarquía pues vino desde hace mucho tiempo hasta cómo se trabaja el Estado en la monarquía en estos tiempos. En sí las monarquías europeas pasaron del ejercicio del poder absoluto a la monarquía constitucional y luego ya vino a lo que se ve ahora que es la monarquía parlamentaria. La monarquía constitucional, el rey ostenta el poder ejecutivo, pero no el legislativo. Y en la monarquía parlamentaria coexisten la monarquía y el parlamento. Entonces, el monarca designado, de acuerdo a unas reglas de sucesión y el parlamento, es elegido por otras normas.
La monarquía sí mantiene ciertos privilegios como jefe del Estado y el Parlamento, en cambio, se elige para ejecutar el programa de gobierno y ellos son los que controlan pues los recursos financieros y elabora la legislación. En sí, pues, por ejemplo, ahorita que se encuentran así, la monarquía está como en la cabeza, digamos, que representa, por ejemplo, el país, como que acá hubiera una monarquía, entonces solo es como una representación. eh, y los que están como manejando así el Estado es el Parlamento, que son los que se eligen para ejecutar este programa de gobierno. Y luego tenemos el republicanismo, que es una forma de gobierno donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas elegidas mediante un voto popular o parlamentario por un periodo de tiempo y representa los intereses de los ciudadanos. Otra podría ser que también el republicanismo surge de doctrinas enciclopedistas. Esto pasó en la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, y más que todo se basa en la separación de poderes y en la soberanía popular, porque aquí pues es algo totalmente a la monarquía está compuesta. En cambio, esto pues, ya como en alguien, digamos, todo lo es la soberanía. En el republicanismo, el gobierno lo encabeza el presidente elegido directamente a través del voto o indirectamente por un colegio electoral también dependiente del sufragio, ejerce simultáneamente la jefatura del Estado y del gobierno. Es elegido por un periodo determinado. El Parlamento es un poder independiente del Ejecutivo que no se ocupa del ejercicio directo del gobierno, sino que lo controla tanto en lo financiero como en lo legislativo y en lo político. Entonces, esto es totalmente diferente a la monarquía porque, digamos, la monarquía viene desde hace mucho tiempo y es como la misma familia, por decirlo así. En cambio, en el republicanismo, pues a cada cierto tiempo son elegidos los que van a estar manejando el Estado. Entonces, sabemos también, pues, todo lo que ellos controlan, que como decía anteriormente, pues es todo lo financiero, lo legislativo y todo lo político en el Estado. Bueno, pues dentro de la soberanía, pues la soberanía radica en el pueblo, pues quien la delega, pues para ejercerla está en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, que la subordinación entre los mismos, pues es prohibida. Dentro de lo que son las bases del gobierno está la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la ley suprema de nuestro país, la cual fue emitida el 31 de mayo de 1985. Nuestra Constitución está conformada por 281 artículos que establecen las obligaciones del Estado guatemalteco, la forma de organización del país, así como todos los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos del gobierno y los órganos que lo conforman, pues lo directamente relacionado con el organismo legislativo o el Congreso de la República, pues se regula aquí en el capítulo 2, de los artículos 157 al 181. Muchas gracias por su atención. Muy bien, jóvenes. Preguntas. ¿Alguno quisiera formular alguna pregunta? A ver, Andrea. Una pregunta. ¿Sí hubo algún tipo de monarquía aquí en Guate?
Pues fíjate que eso fue hace mucho, más o menos en lo que fue época, en la época colonial, si no estoy mal. Me recuerdo que comenzó en 1812 y más o menos cuando terminó fue en creo que 1832 o 1833. Iba así como por generaciones, ¿verdad? Felipe V, luego Carlos VII, por ahí, ¿verdad? Pero sí fue hace muchos años que hubo ese tipo de gobierno. Ok, solo me ocurrió la pregunta de si hubieron monarquías aquí. Fíjate que muy interesante tu pregunta, Andrea, y yo la entendí, o sea, lo que explicó Cristian fue que en algún momento, o sea, Guatemala era parte de la corona española, ¿verdad? Entonces, el rey de España era el rey de Guatemala. Eso es lo que explicó Cristian, pero eso también se puede contestar desde otro punto de vista, que son cuántas monarquías hay en el mundo. ¿Verdad? Y eso lo pueden investigar ustedes en Google y todo eso. Y la sorpresa es que van a encontrar que en Guatemala hay una monarquía, fíjense, pero es la monarquía del reino Cachiquel, ¿verdad? Entonces, oficialmente, acuérdense que en el interior del país, digamos, el Código Civil regula todo lo de los nacimientos y todo, pero también está la ley de los indígenas, ¿verdad? De hecho, en algunas comunidades hay alcalde civil, ¿verdad? Alcalde electo popularmente dentro de todo el esquema que ustedes presentaron, pero también está el alcalde indígena, ¿verdad? Entonces, oficialmente sí aparece como una monarquía cachiquel, ¿verdad? Sí, Rocío, dime. Bueno, hoy en día las figuras han cambiado. Acuérdense, fue lo que acaban de explicar los primeros dos grupos, ¿verdad? De dónde viene el poder, ¿verdad? La monarquía, la teocracia, la autocracia. Entonces, hoy en día, digamos, todos los sistemas pues tienen dentro de sus conformación, tienen la figura de un alcalde, o sea, alguien que se haga responsable de la parte pequeña, digamos, de la... Nosotros tenemos municipios, entonces en cada municipio hay un alcalde, ¿verdad? Y somos un gobierno republicano democrático, ¿verdad? Y los otros pues serán monárquicos, pero están divididos, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos se divide en estados, nosotros nos dividimos en departamentos, ¿verdad? Entonces, cada grupo, otros se dividen en regiones, entonces cada quien utiliza el nombre que le convenga y hay algún tipo de elección popular para elegir a sus autoridades, ¿verdad? No sé si está claro, Rocío y Andrea. ¿Sí? No sé si lo que se refiere Rocío también es como en los nativos americanos, que ella decía como un alcalde que es lo que dirige a algún lugar, así como ellos que dicen como el jefe de la aldea o así, ese tipo de monarquía también. Así es, muy bien, Cristian. Ahora, si no hay más preguntas, yo les quiero hacer a los tres integrantes del grupo la misma pregunta que le hice al grupo anterior. ¿Qué les dejó esta investigación y qué aprendieron de nuevo? Johan. Sí, creo que yo vi bastante interesante lo de cómo funcionaba la monarquía, porque, bueno, tenía como una idea, pero no la tenía tan clara. Entonces, por ejemplo, cómo vino cambiando la monarquía y que ahora pues ya coexisten juntos con un parlamento que en sí pues es el que dirige más que todo lo de los sistemas de gobierno. Entonces creo que eso fue como lo más valioso que me dejó toda esta investigación. Muy bien, solo interesante, y quiero hacer un comentario a lo que acabas de decir.
Ustedes han oído hablar de la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? Que tiene 90 y tantos años y sigue siendo reina. De hecho, es la monarquía más longeva en el mundo, pero como bien indicó Johan, hay un parlamento. Entonces, el parlamento toma las decisiones, equivale al Congreso, y ellos eligen lo que se llama un primer ministro, que es como que la cabeza del ejecutivo, ¿verdad? Ahora, lo interesante, fíjense, es que en Inglaterra ellos inicialmente eran católicos, pero como en su momento la iglesia no permitía el divorcio, entonces Inglaterra se separó digamos, del Vaticano y, y, y no, digamos, ellos no respetaron y no la autoridad papal porque no permitía el divorcio. Entonces ellos crearon su propia iglesia, siguiendo todas las figuras católicas, digamos, y eso es lo que se llama la iglesia anglicana. Ahora, la iglesia anglicana tiene una cabeza que sería el equivalente en los católicos al papa, y en Inglaterra la cabeza de la religión anglicana es la reina. Entonces ahí se conjuga también la parte teocrática, ¿verdad? Entonces ella es la reina, ¿verdad? Y ella es también la cabeza de la iglesia anglicana. Y el primer ministro solo llega una vez a la semana a ella a informarle, a contar cómo va, pero ella no tiene ninguna injerencia, solo está informada como parte de ese concepto de monarquía y pues todo el mundo lo acepta y convive con eso, ¿verdad? En algunos lugares pues ya no sigue, por ejemplo en Italia ya no aceptaron que hubiera monarquía y eliminaron a la familia real, en Rusia igual, entonces cada país tiene su historia diferente, ¿verdad? Muy bien, Johan. A ver, Daniela. Sí, eso me parece bastante interesante. Creo yo que algo que me gustó bastante fue saber como que el Estado y sus elementos, ¿verdad? Que en general, entonces se puede definir como, digamos, la organización que influyen y al final que se concluyen con tres elementos, que es la autoridad, la población y el territorio. Pero algo que me pareció sumamente interesante es como la Constitución, cada ciudadano debe estar informado por la Constitución República y que pues eso es como parte fundamental de esto. Entonces eso me pareció bastante interesante. Muy bien, Daniela. Muchas gracias. A ver, Cristian. Bueno, más, esto yo me recuerdo haberlo visto en el colegio y sin embargo fue hace años, ¿verdad? Entonces esta clase, en lo que es las noticias sobre el gobierno y todo eso, la verdad que no le ponía mucha atención, no estaba muy bien informado. Y pues conforme a las clases, conforme a esta tarea que estábamos investigando, pues me ha ayudado bastante a informarme sobre mi país, ¿verdad? Sobre mis derechos, sobre en dónde vivo. Entonces, es como lo que más me gustó fue como la recopilación de información que tuve sobre todo, en general. Excelente. Muchas gracias, Cristian y el grupo. Muy buena presentación. Les agradezco mucho y vamos ahora con el siguiente grupo donde está Rebeca, Carlos y Andrea.
Jóvenes, el grupo de Rebeca, Carlos y Andrea. Buenos días, Lick. Ahorita presento. Ok, Aquí estamos, Lick. ok, muy bien. Buenos días, compañeros y licenciado. Nosotros le vamos a presentar sobre las garantías y defensas del orden constitucional. Los dejo con mi compañera Andrea. Andrea. Un segundito, Lick, no sé qué pasó.